El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jueves después de Epifanía. Jueves 9 de enero de 2025. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, del versículo 19 al capítulo 5, versículo 4. Queridos hijos, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Además, Jesús nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, que ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Mesías, ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre, ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Y sus mandamientos no son pesados. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 71, versículo 2, versículo 14, 15, BC y 17. Respondemos: que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. De la opresión rescatará a los pobres, pues estima su vida muy valiosa. Por eso rogarán por él sin tregua, y lo bendecirán a todas horas. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que bendigan al Señor eternamente, y tanto como el sol, viva su nombre. Que sea la bendición del mundo entero, y lo proclamen dichoso las naciones. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva y anunciar la liberación a los cautivos. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, del versículo 14 al 22. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, con la fuerza del Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan
y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiración y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es jueves, después de la fiesta de la Epifanía del Señor. Y el apóstol San Juan nos presenta en la primera carta del capítulo 4, del versículo 19 en adelante, hasta el capítulo 5, versículo 4. Nos dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Dios nos amó primero. Por eso nosotros amamos a Dios. Dice que si alguno dice, amo a Dios, como muchos que dicen, yo amo a Dios, y aborrecen a su hermano, aborrecen a su prójimo, aborrecen al que está al lado, es un mentiroso. Si tú dices que tú amas a Dios, que se te note, como dice la alabanza, que se te note. Pero aborreces a tu hermano, no te llevas con tu hermano, no te llevas con tu vecino, no te llevas con tu prójimo, eres un mentiroso. Aquí lo dice, mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien sí ve, a quien ve, porque a Dios nadie lo ha visto jamás, no puede amar a Dios a quien no ve. Además, Jesús nos ha dado este mandamiento. Jesús nos vino a dar este mandamiento. ¿Cuál mandamiento? El que ama a Dios, que ame también a su hermano. El que ame a Dios, ame también a su hermano. Y es el primer mandamiento de la ley de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Todo el que cree que Jesús es el Mesías, ha nacido de Dios. Si creemos que Jesús es el Mesías, dice que hemos nacido de Dios. Todo el que ama a un padre, ama también a los hijos. Muchas veces hay mujeres que los hombres las dejan con hijos. Y llega otro hombre que dice que la ama. A veces solo es amor para ella,
pero no para los hijos. Y aquí dice que el que ama a Dios, ama también a su hermano, porque todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Y todo el que ama a un padre, o digamos que a una madre, a una mujer, a un hombre, si es una mujer, ama también a los hijos de éste. Puede ser un amigo también. Si amas a ese amigo, tienes que amar a los hijos de este amigo también. Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. ¿Qué son los preceptos? Los mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados. ¿Son pesados los mandamientos? Cumplirlos sí es pesado. Y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Ajá, pero si hemos nacido de Dios y vencemos al mundo, los mandamientos no pueden ser pesados. Y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Nuestra fe es la que nos da la victoria sobre el mundo. En el Evangelio, que ahora es tomado de San Lucas, en el capítulo 4, del versículo 14 en adelante al versículo 22. Dice que con la fuerza del Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Volvió a Galilea. Acuérdense que Jesús estaba en Galilea. Estaba en Galilea cuando apresaron a Juan. Cuando Herodes apresó a Juan el Bautista, a su primo. Jesús había dejado Galilea y se había ido a Cafarnaúm, a la tierra de Zabulón y Neftalí. Y allí se empezó a hacer famoso. Su fama creció ahí, en Cafarnaúm, en la tierra de Zabulón y Neftalí. Zabulón y Neftalí, dos tribus de los hijos de Jacob, Israel. Entonces dice que con la fuerza del Espíritu Jesús volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Ahí en el lago de Galilea, en Galilea, Cafarnaúm, todos esos lugares, Jesús se hizo muy famoso. Porque allí hizo muchas curaciones, muchos milagros. Y muchos no están escritos en la Biblia. Fue también a Nazaret, a donde él se crió. Aquí dice, donde se había criado. Entró en la sinagoga, a la sinagoga de Nazaret, como era su costumbre. Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga. No dice si todos los días o los sábados, como él era judío. A lo mejor sí eran los sábados, porque los judíos se reunían los sábados en la sinagoga. Así lo dice San Pablo también, de que él iba los sábados, cuando ya se había convertido, iba los sábados a la sinagoga para enseñarle a los judíos la enseñanza que había aprendido de los apóstoles, el cristianismo. Y dice que su fama de Jesús se extendió por toda la región.
y fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, a hacerlo los sábados. Aquí está, los sábados se reunía en la sinagoga. Y se levantó para hacer la lectura. Le tocaba hacer la lectura a Jesús ese sábado. Se le dio el volumen del profeta Isaías, el rollo del profeta Isaías. Recuerden que era un rollo, no era un libro. A puras penas era un rollo. Lo desenrolló y encontró el pasaje que estaba escrito, en que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Al terminar de leer el rollo, lo devolvió y dijo: hoy se ha cumplido lo que está escrito en este rollo. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Estaban fijos en Jesús, los ojos, después de haber leído el rollo del profeta Isaías. El profeta Isaías había escrito eso quizás más o menos unos 700, 800 años antes que Jesús viniera a la tierra. Entonces comenzó a hablar Jesús, comenzó a explicarles, comenzó a hablar, diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Imagínense, estaban los fariseos, los saduceos, los escribas, los doctores de la ley, siempre escuchando a ver qué decía Jesús. Y Jesús dice: hoy se ha cumplido ese pasaje, el pasaje de la Escritura, el que acaba de leer en él. Dice que todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. La gente le daba la aprobación de que sí, que se había cumplido ese pasaje de la Escritura. Y lo admiraban por la sabiduría que tenía. Pero yo creo que también los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, los escribas, no tanto se alegraron. No tanto se alegraron. Porque no iban a aceptar el mensaje. Mucho menos que dijera que se cumplía el pasaje de esa Escritura en él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.